escritor español, profesor en creación literaria, pero sobre todo un turista cultural. En ese viaje hay tal amor por los libros, por la literatura, que en sus obras ha hecho un espacio a la resistencia a favor de las bibliotecas y de las librerías. Es un novelista, crítico literario y ensayista español. Ha sido una de las plumas líderes de la edición en español del New York Times, pero además publicó 7 novelas, crónicas de viajes y ensayos sobre variedad de temas como la era de oro de las series o sobre por qué considera que la pandemia de COVID-19 fue el verdadero comienzo del siglo XXI. Estamos ante un autor prolífico. Es un autor súper prolífico, ha publicado numerosos libros. Es ensayista, docente, divulgador de la cultura y una persona que nos deja sin palabras con la cantidad de cosas que hace y que siempre, de cualquier forma, nos está invitando a leer, invitando a volver a los libros. Un escritor siempre viaja, y desde que nació, este sería el modus operandi de Jorge Carrión, que a pesar de nacer en Tarragona en 1976, partió tan solo un año después y creció en Mataró, Barcelona. Jordi, como empezaron a llamar a Jorge, hizo sus estudios en Mataró, la guardería, la primaria en Escola Balms y la educación secundaria, lugar donde con el paso de los años ganó premios municipales de cuento, sacando a la luz su amor por la escritura. Pero Jordi no solo tenía un don con la pluma, él no se quedaba quieto. Jugaba y era profesor de ajedrez, fue promotor de discotecas e inclusive árbitro de básquet, reflejando desde pequeño su apertura a probar nuevas cosas. Factor que se comprobaría más adelante en su profesión. Comenzó la licenciatura en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, llegando a su camino obras que lo marcarían como Ficciones de Jorge Luis Borges, Rayuela de Julio Cortázar y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Con 20 años, Jordi consiguió realizar sus primeras publicaciones, las cuales fueron en la revista Líder de Juegos de Rol, continuadas por publicaciones en la revista Literal. Un año después consiguió su primer objetivo y se licenció en 1998 en Humanidades, y su pluma pedía un salto. Fue entonces que Jordi, un viajero y ciudadano del mundo, partió a París, donde comenzó a publicar en el diario Avui. Su pasión por la escritura se nutría de su amor por los viajes, lo que lo llevó a iniciar un doctorado y partir ahora a Honduras. De esa forma, en el 2000, Jordi pasó fin de año en Cuba, entró como profesor de literatura española y universal en Aula Escola Europea y empezó a formar parte del consejo de redacción de la revista Lateral. Eso sí, motivado y siguiendo los pasos de Sebald, un escritor alemán que como Jordi se dedicó a la docencia y a la escritura, con reconocidas crónicas de viaje, un género que siempre estará en el corazón de Jordi. Pero si vamos a hablar de inspiraciones y referentes, tenemos que saltar a 2004, donde Carrión parte a Buenos Aires gracias a esa pasión por el viaje y amor por las nuevas experiencias. Fue ahí, en tierras argentinas, donde cruzó camino con Martín Caparrós y Leila Guerriero. El trabajo de Jordi junto a estos dos referentes saldría a la luz más adelante en distintas obras. Mientras tanto, vivió en Rosario también y viajó por Uruguay y Brasil. Al hombre le picaban las ciudades y de esa forma llegó a Suplemento Cultural del país de Montevideo. Pasó solamente un año y Jordi ya estaba investigando y dando clases en la Universidad de Chicago gracias a una beca doctoral, pero luego decidió cambiar de continente y se fue a China, donde abrió aún más su visión y su perspectiva frente a su amor eterno, las librerías, algo que analizaremos más adelante. China es el mejor lugar y el peor lugar, ¿no? Por un lado hay censura y hay un atentado continuo contra los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos los libreros, y por otro lado están construyendo librerías y bibliotecas de un modo espectacular y sistemático, porque creo que están entendiendo que un imperio no solamente puede ser un imperio económico o militar, tiene que ser un imperio también cultural. Y ahí creo que hay sí una idea buena, ¿no? Que es que los estados tienen que apostar por las librerías y las bibliotecas como parte de su política de futuro. Solo si hay bibliotecas donde van niños, esos niños serán buenos ciudadanos. Jordi regresó a España, vio Los Soprano y descubrió la potencia del fenómeno de las series de televisión. Además leyó Watchmen, de Dave Gibbons y Alan Moore, y se enamoró completamente. A diferencia de otros escritores que se encierran en el texto, Jordi abrió siempre su visión y valoró productos como Watchmen y Maus de Spiegelman. En 2006 volvió a la docencia, impartiendo clases de literatura en la UPF, y publicó La Brújula, una recopilación de crónicas y ensayos vinculados con sus viajes americanos.
Un año después finalizó su doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y, siguiendo el hilo de lo que lo venía moviendo toda su vida, hizo su tesis sobre el viaje en la literatura de Juan Goytisolo y W.G. Sebald, el cual venía siendo su referente. Esta fue dirigida por Antonio Monegal. En 2008 salió a la luz un trabajo realizado en Argentina, El lugar de Piglia, Crítica sin ficción, una antología que presenta en Buenos Aires junto a Graciela Esperanza y el propio Piglia. Ya en 2009 conocería a su futura esposa, Marilena de Chiara, una mujer amante de las palabras, traductora y experta en storytelling, perfecta para Carrión. Porque a partir de ahí Jordi comenzó a publicar y no paró. Salió con Los Muertos, una novela innovadora y polémica por su carácter audiovisual, y también publicó Tele Shakespeare, el primer ensayo de crítica teleserial con un escritor en español. En esta racha de publicación continuó con la antología Mejor que Ficción, Crónicas Ejemplares, la cual reúne a 21 cronistas hispanoamericanos, referentes como Leila Guerriero, Julián Villoro, Martín Caparrós, Gabriela Wiener, Juan Pablo Meneses, Mariana Moreno, entre otros. Y llegamos a 2013, donde toda la experiencia, el recorrido y los viajes llevó a Carrión a publicar uno de sus mayores éxitos, Librerías, el cual fue finalista del Premio Anagramas y cuenta ya con 6 ediciones al español. Me informaba de cuál era la librería más importante, más famosa, más entrañable, más interesante, y la visitaba. Y en un momento dado, hace 6 años, vi que tenía muchas cajas con mucha información, tarjetas, marcapáginas, apuntes, fotos, y me senté a escribir Librerías, que es una especie de vuelta al mundo por las librerías más importantes y por mis propias librerías. Por tanto, es una historia cultural de la librería, pero también es una especie de autobiografía como lector. Grandes productos que comenzaron a ser editados y publicados por Galaxia Gutenberg, siguiendo Los Muertos y Los Huérfanos. En 2015 continuaría la saga con Los Turistas y Los Difuntos, y tendríamos la presencia de Carrión en Colombia, ya que vino para impartir un curso en la Universidad de los Andes. Además, ya era un referente y fue contratado como crítico cultural por The New York Times en español. Pero su vida daría un giro, porque en estos años tendría 2 hijos, Marcus y Francesco. Y lo escribí en una especie de estado de trance o de obsesión relativo, porque soy padre de 2 hijos, de modo que los dejaba en el colegio, escribía 4 o 5 horas y los iba a buscar al colegio. A Librerías le iba cada vez mejor, y luego de presentarlo en Londres y Lisboa, tras tener las traducciones al inglés y al portugués, aparecieron las ediciones griega, china, brasileña, rusa y árabe. Su nombre comenzó a sonar a lo largo de todo el globo. Estamos hablando de que daba conferencias en Melbourne, en Seúl, de que presentaba sus libros en Medellín, Miami, Atenas, Sydney, Canberra, Buenos Aires, Montevideo y Moscú. Y de esa forma atreverse a enfrentar a un gigante. En 2019, Jordi salió de su comodidad para escribir Membrana, una novela narrada por una inteligencia artificial del 2100, en forma de catálogo expositivo, pero sobre todo para publicar contra Amazon. Un volumen de crónicas y ensayos sobre el mundo del libro. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para entrelazar literatura, cultura digital y análisis crítico lo han consolidado como una figura influyente en el panorama cultural contemporáneo. En una librería te puedes enamorar, en Amazon no te puedes enamorar.